Seguimos en esta mañana y como les había comentado, íbamos a tener una visita muy especial. Y hacía memoria yo, y todos estos años que me dedico a este oficio, tenemos charlas hasta en la calle. Hasta en la calle tenemos charlas con Cristina Monterrubianesi. Y es la primera vez que te hago una entrevista. Ahora voy por tus hijas. Ese es más difícil. Ese es más difícil. Buen día, Cristina. ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. Sabes que te convocamos para ayudar a hacer un poquito de memoria en esta historia reciente de nuestra Argentina. Y tenemos el honor de tener uno de los referentes más importantes de aquí de Villa Constitución y de la región del Cordón Fabril, que por sus ideales comió cárcel. Viste que por ahí en la distancia, en la historia, si uno se olvida un poquito de todas estas cosas, hay frases que son muy fuertes. Y yo soy de las personas que digo, hay que sostener esas frases más allá de que sean fuertes porque son la verdad. Comer cárcel no era moco de pavo, Cristina. A mí me gustaría que cuentes tu historia, docente, madre, y un día llegó la noche, como dicen los chicos. Así es. Bueno, yo militaba en la JP. Nosotros empezamos con un grupo muy pequeño acá en Villa Constitución. Después, bueno, se fueron agregando otros miembros, siempre con el lucha y vuelve, que era la consigna fundamental. Por supuesto, militando en un contexto mundial muy especial. Yo siempre lo recalco porque es una cuestión a tener en cuenta. El Mayo francés, Argelia, la Revolución cubana, es decir, una postura de muchos grupos a nivel mundial que a nosotros nos alcanzó también. Bueno, en ese contexto se da el villazo, es decir, no lo que se conoce como villazo, que acá se dice el día de la represión. El villazo es el triunfo de la lista marrón. Nosotros, por lo tanto, como grupo político apoyábamos esa lucha, la hicimos nuestra y con la amplitud de miras de su líder, Alberto Piccinini, todos participamos. Diferentes corrientes políticas, peronistas, trotskistas, comunistas, radicales, es decir, que la lista marrón nos abrazó a todos y nos permitió hacer una praxis concreta de nuestra teoría política en la lucha de los trabajadores. Bueno, y así deviene la serpiente roja del Paraná, como se conoce la represión desatada, el 20 de marzo de 1975, donde nos llevan presos a, yo diría, cientos, porque no solamente de Villa Constitución, sino del cordón industrial del Paraná, a militantes y activistas un año antes del golpe de Estado. Yo también lo quiero recalcar porque yo provengo del peronismo y continúo en él, por supuesto, mis raíces son peronistas, pero a nosotros nos llevan detenidos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, ya, digamos, instilado por las fuerzas de derecha, con López Rega a la cabeza y la AAA. Así que cuando se produce el golpe de Estado del 76, yo ya hacía un año que estaba en la cárcel. Primero nos llevaron a la Federal, por supuesto acá a la jefatura de Villa Constitución, después en una larga caravana, porque éramos muchísimos, nos fueron a buscar a nuestros domicilios, nos tenían muy bien apuntados, con nombre, dirección. Llegaron todos a la misma hora, a los que no pudieron encontrar en sus hogares los detenían a la entrada de fábrica. Bueno, primero acá en la jefatura, después en la Federal en Rosario. En septiembre del 75 nos trasladan a lo que yo digo el sótano, que es la jefatura de policía ahí de Rosario, porque estábamos en
en un sótano, veíamos a la gente pasar, le veíamos la parte de la pierna de la rodilla para abajo, así que bueno, era un sótano. Y en diciembre del 75 nos trasladan a Devoto, donde juntaron a todas las militantes presas, mujeres, en esa cárcel. A los hombres los fueron desparramando en distintas prisiones del país: Chaco, Coronda, Sierra Chica, Rawson. La mayoría de los compañeros hombres de Villa Constitución fueron trasladados a Rawson, con lo cual a la familia se le hizo, no cuesta arriba, tremendamente cuesta arriba ir a visitarlos. Imagínense, en esa época no había, digamos, la facilidad del transporte que hay ahora, las penurias económicas que sufrieron esas familias al quedar sin sustento del hombre que aportaba al hogar su sueldo. Así que bueno, yo el otro día en el acto de la UON dije que a mí me gustaría rescatar esta épica femenina, no de las mujeres militantes que elegimos ser militantes en aquella época, sino de todas aquellas mujeres que apoyaron a estos trabajadores metalúrgicos, esposas, hermanas, hijas, madres, y que recibieron un coletazo tremendo en sus vidas al quedar sin el compañero que tenía trabajo y luego Cristina, rompiendo estructuras, porque hoy uno lo ve, bueno, la mayoría de las familias están sostenidas por mujeres, pero en ese momento donde todavía, gracias a la justicia social, uno trabajaba y vivían 4, y en eso particularmente era el hombre que trabajaba y vivían 4. Se rompe la estructura y había que empezar de nuevo con algo desconocido, supongo, cuando vos ponés como que en ese momento la líder de la familia pasa a ser la mujer. Sí, y la líder de la familia pasa a ser la mujer, con el agregado de que tenían que, porque no iban a dejar solo a los presos, los querían ir a ver. Anécdotas hay, pero a miles, de abuelos que conocieron a sus nietos atrás de un vidrio. Mis hijas me iban a ver y me tenían que ver atrás de un vidrio. Cuando a mí me detienen, mi hija más chica tenía 2 años, la mayor 4. Es decir, una manera de querer quebrar al preso político muy sutil. Pero bueno, muchos logramos volver a militar. No fue fácil la vuelta, no fue fácil. Primero porque no teníamos trabajo, segundo porque la sociedad decía algo habrán hecho, muchos se cruzaban de vereda para no encontrarse con nosotros, pero el empecinamiento de la militancia hizo que volviésemos a hacer cosas. Y una de las cosas que más me enorgullece a mí es haberme vuelto a encontrar con Alberto Piccinini y otros compañeros. Él en la UOM, yo en el Sindicato de los Maestros, fundando la CTA de Villa Constitución. Yo no lo llamo venganza esto, pero sí resistencia de la militancia. Así que esa parte me emociona a mí, ¿no? Ahora que ya muchos de los compañeros no están. Yo tengo la suerte de estar. Pero la importancia de la memoria, Cristina, ¿no? Sí. Porque, bueno, vos estás diciendo, muchos compañeros ya no están, pero hay un sector de la población que se resiste a que olvidemos. Eso es fundamental para una sociedad. No hay que olvidar. No hay que olvidar porque el golpe militar en la Argentina tuvo condimentos que no tuvo en otras partes de Latinoamérica. Recordemos que todo empezó en septiembre del 76 cuando lo derrocan a Salvador Allende. Un golpe expresado por la CIA, por Kissinger, orquestado para tumbarlo a Allende, porque era un gobierno socialista en Latinoamérica. El famoso Plan Cóndor, del cual yo no me voy a extender mucho, pero bueno. Entonces, yo creo que la dictadura militar, la última, porque yo siempre le digo
a muchos jóvenes, yo me crié con varias dictaduras. Sí. La última dictadura creo que hay que verla en dos vertientes. Una en la represión y otra en el plan económico. Las dos se entroncan, pero cada una tiene que tener un análisis aparte. Primero, la represión fue tan extrema y tan brutal que el mundo se asombra con lo que hicieron acá. ¿Por qué? Si bien en otras partes de Latinoamérica hubo fusilados, presos, desaparecidos, no en el nivel de Argentina, pero la apropiación de bebés se vio como algo, un límite que no se podía traspasar. Y lo hicieron. Es decir, tuvieron carta libre para todo, porque hubo una connivencia con la dictadura militar, civil, empresarial y eclesiástica. Y si no, miremos acá en Villa Constitución, ¿quién era el gerente cuando nosotros nos llevaron presos? José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de Vilela. Ahí me voy a detener porque por ahí digo, no, hay una memoria que por ahí no abarca todo. La historia de esta Argentina de los 70 para acá por ahí tiene muchas aristas. Hay una familia como la Acevedo, ¿no?, en la cual todavía tenemos una calle con su nombre. Por supuesto. Y hay una ordenanza archivada en la cual si se ejecuta esa calle tendría que cambiar de nombre. Una ordenanza creada en la cual estaban de concejales Gustavo Báez y Carlos Alegre. Están los archivos, están en cajones. No se habla mucho de la familia Acevedo y tampoco se pone todos los condimentos de lo que fue y es y lo que representa la familia Martínez de Hoz en nuestra historia en la Argentina. Se adueñaron de la Patagonia, vino como gerente Alfredo Martínez de Hoz a Cíndar, puesto por la familia Acevedo, y de ahí el gran poder lo instala como el jefe, porque es el jefe de la dictadura del 76. Claro, por eso yo te decía que a la última dictadura hay que analizarla en estas dos vertientes que se entroncan. La represión, porque también tenemos que aclarar que cuando el 24 de marzo del 76 dan el golpe, los grupos armados estaban casi diezmados. Digamos, había alguna... sería largo de explicar, bueno, pero lo digo muy sucintamente. Estaban casi diezmados, operativamente no había demasiado que hicieran, pero bueno, tuvieron que hacer lo que hicieron, además de fusilar, tirarlos al mar con vida, desaparecer, robar los bebés y todo, pero a la par se puso en marcha un plan económico también orquestado desde Estados Unidos que decidió que la Argentina tenía que seguir los mismos lineamientos que habían impuesto en Chile y que prácticamente impusieron en Latinoamérica. Por algo nos dicen el patio trasero. Bueno, ese plan no dista mucho del de hoy. Yo que tengo mis años y he vivido varias etapas de la historia argentina, cuando puedo hablar con algunos jóvenes le digo, esto no dista mucho, bajo otras formas y votado, que es lo más triste que me puede pasar a mí, votado, este plan significa expoliación, primero endeudamiento, expoliación, saqueo de los recursos naturales, empobrecimiento de la población, destrucción de sistema jubilatorio que ha sido ejemplo en Latinoamérica. Podrán
discutir lo que quieran discutir, la forma, todo, pero el salario real durante los gobiernos kirchneristas eran los más altos de Latinoamérica. Nada bastó. El lavado de cabeza fue grande. Y ese plan de la dictadura se está aplicando ahora bajo otras formas. No necesitaron represión, ni golpe de Estado, ni nada. La derecha se rearma siempre, tiene sus herramientas, tiene su papá poderoso en el norte del continente, en Estados Unidos. Y bueno, con tristeza lo digo que tengo que asistir a este presente, pero no me olvido nunca del pasado, porque aprendí mucho. Cristina, destrucción de la industria nacional, ¿no? Totalmente. Fundamental. Totalmente. Decís bien, cuando esto que estamos atravesando, porque todos achacan a la juventud, hay gente grande que por odio, por desconocimiento, desinformación, por mentiras, terminó votando en democracia a la derecha, que la derecha, siempre digo, quizás estoy equivocado, ¿no? Si hay alguien coherente es la derecha sabe para dónde va, no tuerce un milímetro de su camino, por eso es lo que es tan significante en el planeta, la derecha, ¿no? Todo por mantener el poder. ¿Cómo lo revertimos a esto? Sí, la derecha, bueno, el viejo dicho, la derecha se junta por intereses, nosotros nos juntamos por ideales. Mira, ¿cómo lo revertimos? Yo creo que hay que leer la historia argentina. Si hay una sociedad que ha resistido muchas cosas y se ha levantado de otras muchas horrorosas, como el saldo de la dictadura, es la sociedad argentina. Ahora bien, no tenemos que ser ingenuos. La derecha trabaja siempre, si no hubiese podido volver tantas veces como volvió. Trabaja con las herramientas, las mejores herramientas que tiene. Ahora con las nuevas tecnologías, con la industria armamentística en otros lugares del mundo, con cómplices dentro del gobierno argentino y con los lavados de cerebro que le hacen a mucha gente. Y también tengo que decir como mensaje que el odio nunca es buen consejero para votar. Vos fíjate lo que pasó con el impuesto a las ganancias. Hugo Yasky, de la CTA a la cual yo pertenecí, ahora ya no, porque no estoy en actividad, o sí, o pertenezco, nos contaba que iba a la fábrica y lo primero a los talleres, lo primero que le decían, impuesto a la ganancia, Massa lo derogó. Nada bastó. ¿Qué hizo el gobierno de Milei apenas asumió? Volvió a poner el impuesto a las ganancias. Bueno, yo creo que se aprende con mucho sufrimiento. Es horrible lo que digo, pero las sociedades aprenden con mucho sufrimiento. Y acá el sufrimiento está puesto en 2 o 3 sectores puntuales. Primero, los jubilados. Segundo, los trabajadores. Tercero, las discapacidades. Y cuarto, voy a decir la salud por no empezar a poner, digamos, nombres, porque puedo olvidarme de algo. Los jubilados, fíjate que cayó la moratoria, como hacemos ahora, cayó la moratoria. El empleo informal es cada vez más grande, si es que hay empleo informal. Por esto que vos decís que la industria nacional está decayendo notablemente. El tema de las discapacidades, ni hablar. Están cerrando todas las instancias a las que podían acudir. Y lo de la salud, bueno, a los jubilados le quitaron los medicamentos. Dicen que las prepagas no aumentan. Yo querría que vayan a ver los recibos mes a mes. Y bueno, si la gente se quiere creer este cuentito, me parece que
el bolsillo y la vida misma les va a cantar la verdad. Con sufrimiento se aprende. Lástima que tenga que ser así. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Sí, es una lástima, pero es la historia. La historia es la gran maestra de la vida, yo siempre digo. Uno puede estudiar historia en los libros, la pasada, pero la presente la vivimos cada uno. Y el que quiera, el que quiera oír, que oiga, el que quiera ver, que vea. Porque yo no estoy hablando acá de que se hagan peronistas, de que se hagan kirchneristas, ni nada. Que comparen. ¿Vos crees que es momento para cerrar, porque tiene que ir a un acto, Cristina, a Empalme, donde van a hacer un homenaje a las personas que han puesto más que sus ideales para llegar a esta democracia? Así que le mandamos un saludo a Estiza en esta decisión que ha tomado. Digo, ¿vos crees que esta solución inminente que necesitamos, ¿no? Porque esto tiene que tener un cambio, porque si esto sigue, nuestra Argentina tiende a ser una colonia absoluta del gran poder. Y ya ni hablemos de los países, porque ya sabemos que el poder está en todas partes. Lo vemos en Ucrania, donde dos potencias se están peleando a ver quién se va a quedar con ese país. Vemos Latinoamérica, como vos decís, que públicamente dicen es nuestro patio. Estamos preocupados por Latinoamérica porque es nuestro patio. Y también hablando de la ancianidad, diciendo tenemos un grave problema en el mundo. Esto lo dicen los poderosos, incluido el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un grave problema en el mundo donde hay muchos viejos y nos causan mucho gasto. Con eso te están diciendo todo. ¿Cómo transformamos que eso que dicen está instalado desde los medios de comunicación? Por algo Mariano Moreno, en la plena Revolución de Mayo, busquemos en nuestra arma fundamental es tener una imprenta, ¿no? Mirá cómo ha transformado, y Mariano Moreno era esa. Está instalado. Yo repito esto, que un día venía de Buenos Aires de una marcha y fui a cubrir una marcha y escuché a Víctor Heredia diciendo: estamos confundiendo libertad de expresión con mentir. Dice, en este país hay libertad de expresión y uno puede decir lo que quiera, lo único que tiene que estar prohibido es mentir. Bueno. Sí, pero la mentira no se puede prohibir por decreto. Yo creo que cada uno debe hacerse cargo. En lo comunicacional hablaba. No, sí, por supuesto. Yo también hablo de lo comunicacional. Digamos que hay cierto periodismo al que ya se le tienen contadas las costillas. Ya está muy expuesto. Bueno, contra eso hay que pelear. Hay que pelear de diversas maneras. Yo creo que el ejemplo de los jubilados ha sido una explosión maravillosa de ganar la calle en estos últimos tiempos, porque eran muy pocos los que salían. Un puñadito. Claro, pero el gobierno empezó a cometer diversos errores, voy a sintetizarlo, y esos diversos errores de reprimir a los jubilados hizo que mucha gente empezara a acercarse a ellos, que es nuestro deber. Encendió una luz. Claro, es nuestro deber, porque todos vamos a llegar ahí, a la ancianidad, si tenemos suerte que la vida nos dé tiempo. Entonces a mí me parece que por las rendijas que nos deja el poder tenemos que empezar a construir. Y yo creo que se están viendo los huequitos. La avaricia le hizo cometer un error garrafal al presidente con la estafa de Libra. De esa mancha no se la saca más. El Toto Caputo, que
es un cachafaz de primera que cuando todo va mal se va a tirar a las playas brasileñas, ahora tiene que ir de rodilla al fondo. Pero los diputados que no le votaron la ley base ni el DNU a Milei y los senadores de Unión por la Patria ya le avisaron al fondo que no reconocen esta nueva deuda. Así se hacen las cosas. Que no se reconozca la nueva deuda, utilizar las grietas que el gobierno nos deja y, por supuesto, juntarnos todos los que pensamos más o menos igual. No idéntico, porque es medio difícil. La lección de la historia es esa. Con los que tenemos intereses comunes, como hace la derecha. Nuestro interés es una mejor Argentina, una patria justa, libre y soberana. Desde ahí, juntémonos con todo lo que piensan parecido. Muchas gracias, Cristina. A ustedes por darme la palabra en este día tan especial para la Argentina y para mí, por supuesto, en nombre de los compañeros que no están. Yo tengo la suerte de estar.